5 estrategias para que los de RH se peleen por ti sin enviarles tu currículum. Esto es importante. RH, recuerda, son recursos humanos. En inglés es HR, Human Resources. ¿Y será que en verdad hay 5 estrategias para que las empresas se peleen por ti, se peleen por tu perfil? Y eso es lo que vamos a intentar explicarte el día de hoy, con unos pasos bastante entendibles, con 5 estrategias que muy poca gente las utiliza, de hecho la minoría de la gente las utiliza y que si las conocieran podrían colocarse mucho mejor en puestos más altos con mejores salarios en mejores empresas. El programa del día es el siguiente. Primero, te voy a explicar cuál es el mito del currículum. A veces pensamos que tenemos mejores chances de obtener una posición si mandamos más CVs, que son las siglas de currículum vitae. Creo que todos los que somos profesionistas sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de un CV. Entonces, ahí hay un mito que probablemente no sabemos exactamente para qué sirve un CV. Y entonces los repartimos como si fueran volantes y resulta que a veces ni nos contratan, ni obtenemos mejores posiciones, ni, ni conseguimos trabajo rápido cuando estamos desempleados. Y resulta que las personas que consiguen trabajo más rápido hacen otro tipo de cosas, siguen otro tipo de pasos. Entonces, primero, el mito del CV. Segundo, haz la tarea antes. La mayoría de la gente intenta conseguir un nuevo trabajo cuando está desempleada. Y ese es un grave error. Tienes que hacer primero la tarea para maximizar las oportunidades de que te contraten en una buena empresa con un buen salario. Siguiente, punto número 3, la preparación adecuada. Y no solo es esta preparación formal, educativa, de ir a la universidad o de tener estudios o certificaciones. Para poder tener mejores oportunidades, necesitas tener cierta preparación adecuada. 4, tu branding personal. Tal vez ya has escuchado hablar de este tema, pero yo te voy a dar unos puntos muy específicos acerca de cómo puedes mejorar esta marca personal. Tú eres una marca. Tú eres una marca que tiene prestigio o que puede no tener prestigio. Y tu tarea, tu labor es ir incrementando tu prestigio para que las personas que podrían contratarte ahora o en el futuro conozcan que tú eres la persona indicada para hacer las labores que ellos necesitan en la organización. Punto número 5, el networking valioso. Dicen que tu valor, es decir, el capital que tienes está directamente relacionado con el tamaño de la red de personas a la que tienes alcance. Networking es esto de hacer relaciones de trabajo, de hacer relaciones con otras personas para, eh, para tener una red de apoyo. Net en inglés es una red. Entonces, si tú fueras una persona que va a cruzar caminando sobre una cuerda floja, no te gustaría caerte y caerte al piso. Quieres tener una red de apoyo. Mientras más grande es tu red de apoyo, es más probable que puedas salir a flote, que no te duelan tanto las caídas y es más probable que puedas tener una carrera profesional a largo plazo, independientemente de tu edad. Conozco personas mayores, grandes, que tienen una muy buena red de contactos y siguen empleándose, siguen activas. Por otro lado, conozco gente relativamente joven de 45, 50, 55 años y que dejan de ser contratables justamente porque no han invertido en su red de contactos. Ahora, red de contactos no solo es ser amiguero, puede ser amiguero y no tener buenas relaciones. Red de contactos es hacer las actividades adecuadas de forma disciplinada para que formemos esta red que nos va a detener en una caída. Punto número 1, el mito del CV. ¿Para qué sirve el CV? Me gustaría que te hicieras esa pregunta. ¿Para qué te sirve un CV? Un CV, un curriculum vitae.
es una locución latina, ¿verdad? Curriculum vitae, que significa carrera de vida. Lo voy a poner por aquí. Carrera de vida. Piensa eso. Si estamos en el chat en vivo, me gustaría que me escribieras. ¿Para qué sirve el CV? El CV probablemente nos da un poquito de prestigio en nuestra cabeza, ¿verdad? Sabemos que hemos tenido un recorrido profesional, que hemos aprendido cosas. De hecho, puede ser valioso para hacer un resumen de lo que has logrado, de lo que has hecho, un resumen real, apegado a la realidad. Esto de hacer una reflexión de tus logros no es del todo malo. Pero ¿para qué sirve el CV? Te lo voy a explicar a continuación. El CV sirve básicamente para dos cosas cuando estamos buscando trabajo. Sirve, primero, para que la persona de recursos humanos te dé una entrevista. Ya sea de recursos humanos si la organización tiene un departamento propiamente de recursos humanos o si es una organización más pequeña, la persona que te quiere contratar, es decir, para la que vas a trabajar, te puede dar una entrevista te puede dar una entrevista. Y lo tienes que armar de tal manera que llame la atención, que diga lo suficiente para que te puedan dar una entrevista. Y la siguiente es para dar seguimiento a una entrevista. Usualmente cuando llegas a la entrevista de trabajo, la persona de recursos humanos o el entrevistador va a tener una copia de tu currículum impresa y le va a ir haciendo anotaciones, etcétera. Pero te quiero decir lo siguiente, no sirve para nada más. No sirve para nada más. Y me regreso aquí y te lo voy a poner aquí. No sirve para nada más. Ese es el tema. Y a veces le ponemos demasiada energía al currículum y a veces lo que hacemos cuando estamos desesperados por intentar encontrar trabajo es enviar a diestra y siniestra, descomunalmente. Enviamos una cantidad impresionante de CVs y puede ser que ni siquiera recibas respuesta. Esto ocurre por varias razones. La primera razón es que usualmente las personas de recursos humanos, cuando publican una vacante y la vacante tiene unos requisitos más o menos fáciles de cubrir, los de recursos humanos reciben cientos de correos electrónicos al día de personas interesadas en cubrir esa vacante. Eso es impresionante. Yo recuerdo muy bien que en una ocasión la muchacha de recursos humanos se había enfermado y a nosotros nos surgía conseguir a un gerente de proyectos. Y ya teníamos la posición desde hacía semanas y todavía no contratábamos a esta persona que necesitábamos, a este gerente de recursos humanos. Entonces dije, bueno, si no llega la de recursos humanos, yo voy a empezar a hacer las entrevistas con los posibles candidatos. Entonces me metí al correo electrónico de la compañía, que era el correo electrónico de recursos humanos, y me di cuenta de que la vacante llevaba publicada 3, 4, 5 semanas y ya teníamos miles de currículos, miles de correos electrónicos que habíamos recibido de gente interesada en la vacante. ¿Por qué? Porque no habíamos puesto los filtros suficientes para que nos llegara únicamente la persona adecuada. Entonces, definitivamente, ni siquiera logré ver todos. Ni siquiera logré abrir, yo creo que ni siquiera el 10% de los correos electrónicos que nos habían mandado para esa vacante. De tal manera que eso muchas veces pasa con tu CV. Ni siquiera llega a ser leído por la gente de recursos humanos. Por eso yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los de RH o los contratadores, porque entendamos que los de RH terminan siendo un brazo de las gerencias?
ya sea de las gerencias operativas o de las gerencias estratégicas, de las gerencias de proyectos o de las direcciones, si lo quieres ver así. Los de RH terminan siendo un brazo de la compañía. Finalmente, si alguien te contrata en una empresa, vas a tener un jefe. Entonces, tú podrías ser ya conocido de ese quien va a ser tu jefe o ya conocido de las personas que se dedican a reclutar. Si los de RH, las personas que te pueden contratar, ya te conocieran, podrías ir en línea recta hacia el objetivo de obtener un nuevo trabajo. Eso será muy importante. Puedes ir en línea recta si ya te conocen. Digamos que el proceso para conseguir un nuevo trabajo mejor pagado es el siguiente. Te lo voy a pintar aquí con mis dibujitos. Tú quieres conseguir un nuevo trabajo, lo voy a poner con una NT. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Este es el objetivo y por aquí arriba voy a poner la forma 1. La forma 1 es, te quedas desempleado, voy a poner aquí desempleado, esa es la D. Después comienzas a enviar currículums, envías CVs, paso número 2. Paso número 3, consigues entrevistas. Paso número 4, vas a entrevistas y después de ir a N número de entrevistas, esto se va a repetir, después de ir a N número de entrevistas, obtienes un nuevo trabajo. Este es un proceso bastante largo. ¿Qué pasaría si lo haces de la siguiente manera? 2. Con anticipación, conoces gente que te puede contratar, le agregas valor a esa gente que te puede contratar y en el momento adecuado tienes un nuevo trabajo. Reduces los pasos. Primero conoces gente, por eso pues, estoy poniendo estas siglas CG, luego agregas valor a esa gente y por último tienes un nuevo trabajo. Digamos que es una manera más eficiente de hacer esta labor de conseguir un nuevo trabajo. Por eso la pregunta, ¿qué pasaría si los de RH ya te conocen? Pues puedes ir en línea recta hacia un nuevo trabajo. E insisto, esto de RH es solo una forma parcial de verlo. Los de RH o los jefes, ¿sí? Los que ya te van a contratar, los que tienen la necesidad de tu perfil, porque los de RH te digo que solo hacen esta labor operativa de estar entrevistando y filtrando candidatos. Pero si ya hay una persona que te conoce, que sabe de tus cualidades, que sabe de tus virtudes, que sabe de tu forma de trabajo, entonces es mucho más probable que te contrates. Ahora, mientras más personas te conozcan, es más probable que te puedas contratar más rápido, porque a veces pensamos mucho que tenemos a un tipo de compadre salvador, ¿no? ¿A qué me refiero con un compadre salvador? A una persona que es conocido nuestro o familiar nuestro, que sabemos que está en una buena posición y que decimos, no, este cuate me va a jalar con él. A veces no está en sus posibilidades jalarnos. Y si yo solo dependo de esa persona o de un par de personas, entonces cuando yo tengo la necesidad o las ganas de moverme de área o de trabajo, resulta que esa persona en la que había puesto todas mis esperanzas no puede. Y a veces hasta la criticamos, ¿no? No puede, qué mala onda, yo que tantos favores le he hecho, es que no, él siempre dice que ayuda y a la mera hora no ayuda. No, es que hay veces que de verdad la gente no puede ayudar. Además, a veces pensamos que este tipo de relaciones es que yo tengo que obtener el favor de la otra persona. Y todo lo contrario, tú te tendrías que volver una persona que irradie favores a las otras personas para que ellas detecten que efectivamente agregas valor, por eso había puesto esta V, agregas valor, y esas personas a las que les agregas valor saben que pueden contar contigo en algunas circunstancias. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso yo te pregunto, ¿qué pasaría si los de RH o los jefes te conocieran, saben de tus capacidades, saben que agregas valor? Y además tienes una amplia red de 50, de 60, de 80, de 200, de 500 personas que podrían meter el hombro cuando tienes esa necesidad. Seguramente sería mucho más fácil encontrar cualquier trabajo o hacer cualquier negocio incluso. Y además saben que, es decir, ¿qué pasaría si los de RH te conocen y además saben que te necesitan en su equipo? Esa es la otra. ¿Cómo podríamos despertar ese interés a estas personas que nos pueden contratar? ¿Cómo le podemos despertar ese interés para que sí o sí piensen que necesitan a una persona como tú en su equipo? Eso también estaría padre, ¿verdad? ¿Cómo podríamos despertar ese interés ferviente, ese deseo ardiente de que tú participes en el equipo de esas personas a las que le has agregado mucho valor? Estaría interesante, ¿verdad? ¿Crees que eso te llevaría en línea recta a obtener los resultados adecuados? A poder tener los puestos, los sueldos, los salarios, trabajar en las empresas adecuadas? Yo te lo garantizo. Si tú logras despertar ese deseo ardiente en estas personas que te pueden contratar, estoy 100% seguro que tu camino hacia tener mejores posiciones es mucho más rápido. Y tú lo puedes hacer si realizas ciertas actividades de forma consistente, de forma disciplinada y de forma enfocada. La respuesta es que siempre tendrías muchas ofertas de trabajo. Garantizado, aquí te lo pongo, garantizado, garantía. Y por eso todos tenemos algún tipo de amigo o amiga que tiene una movilidad laboral para mejores posiciones impresionante. Y tú dices, oye, ¿y cómo le hace para que le lleguen ofertas, para que lo contraten, para que lo manden de viaje? ¿Cómo le hace para hacer eso? Y hay otras personas que se quedan desempleadas y se quedan meses o incluso años sin trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos personas? Bueno, algunas de las diferencias son las que te estoy planteando en esta presentación. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que continuar con las siguientes estrategias. Entonces, hasta aquí cumplimos con el punto número 1. ¿Para qué sirve el CV? El CV no solo sirve para que nos den trabajo. Es más, no sirve para que nos den trabajo. Sirve para que nos den una entrevista. Pero para que nos den una entrevista, primero tenemos que asegurarnos de que la gente haya leído nuestro CV. Y puede ser que, aunque yo lo mande a miles de ofertas, nadie lea mi CV. Y ese va a ser un problema. Ese va a ser un detalle importante. Entonces, yo me debería enfocar no solo en hacer un CV, sino que me debería enfocar en hacer que las otras personas que están en posición de contratarme me conozcan, que yo sea valioso para ellos. ¿Cómo hacerlo? Vamos con las siguientes estrategias. Punto número 2, haz la tarea antes. Este punto es más que importante. ¿Cuándo deberías buscar trabajo? Esa es una pregunta. ¿Cuándo deberías buscar trabajo? ¿Cuándo? La mayor parte de la gente, ¿cuándo busca trabajo? ¿Cuándo deberías buscar trabajo? La mayoría de la gente busca trabajo cuando no tiene trabajo y ese es el peor momento. Lo voy a poner aquí con un tache, con una espantosa X. La mayoría de la gente busca trabajo cuando no tiene trabajo y ese es un grave problema. No deberías esperarte a no tener trabajo para tener múltiples opciones. Mi mamá decía, cuando, cuando yo empezaba a ser adolescente y resultaba que pues había una muchacha que me gustaba mucho, pero que no me hacía caso, que no me pelaba. Entonces me decía, tú no te preocupes, tú ten amigas. Me decía, ten muchas velitas encendidas y alguna ya será la dueña de tu corazón.
pero tú ten amigas y ten velitas encendidas. Pues más o menos es el mismo consejo. Tú, independientemente de que seas fiel a una empresa, de que hagas tu trabajo con ahínco, con enfoque, eso está bien, esa es una buena habilidad. Esa habilidad va generándote prestigio. Estar enfocado en tu trabajo cuando tienes ese trabajo está bien. Pero al mismo tiempo debes tener velitas encendidas. ¿Por qué? Porque si surge una nueva oportunidad y mejor oportunidad, y además eh, si pudieras moverte o si en algún momento te quedaras sin empleo, puedes acudir a estas múltiples velitas que ya tienes encendidas. Entonces, queremos cambiar este hábito. La mayoría de la gente busca trabajo cuando no tiene trabajo, pero tú tienes que estar en búsqueda de trabajo siempre, siempre, todos los días. Deberías estar viendo el mercado laboral, cuáles son las oportunidades que podrían llevarte a tener un mejor trabajo o las oportunidades de que si todo lo demás falla, si te despiden del trabajo, si la empresa quiebra, si la empresa cierra, que tú puedas tan fácilmente, tan naturalmente cambiarte de una posición a otra. ¿Cómo puedes hacer eso? Primero, debes hacer la tarea antes. Haz la tarea antes. La manera de buscar trabajo cuando ya no tienes trabajo es una manera demasiado reactiva de atacar el problema del empleo. No sé si entiendes este término, esta diferencia entre proactivo, lo voy a escribir por aquí, proactivo y reactivo. La persona proactiva tiene un fin en mente, tiene un objetivo en mente y trabaja para obtener ese objetivo. Eso es ser proactivo. La persona reactiva se espera a ver el resultado del entorno y entonces reacciona según las condiciones. Y tú deberías ser proactivo, al menos en las cuestiones de tu carrera profesional. Tú deberías definir en qué posición quieres estar, cuánto quieres ganar y entonces ir a buscar las oportunidades que están de acuerdo a esa posición y a ese salario que tú tienes en mente, no de forma reactiva, ¿sí? Y de hecho tú ubicas muy bien a las personas proactivas y a las personas reactivas. La persona proactiva tiene el objetivo y dice, yo quiero ser director de tecnología de alguna de estas empresas. Yo quiero ganar mensualmente tanto dinero. Eso te hará proactivo. Y además, mientras más proactivo eres, tus estándares se vuelven más altos. Y entonces encuentras gente que dices, eh, es increíble que ellos tengan la certeza de que van a ganar un salario de $20,000, por decirte algo, mensuales. Y, y resulta que hay personas que dicen, uy, no, es que no están contratando gente con mi perfil, entonces por eso no tengo trabajo. Es que a la gente que no tiene estas habilidades que yo no tengo, pues le pagan solo $100 mensuales o $200 mensuales. Entonces, por eso no me puedo contratar. Eso es una manera reactiva de ver el mundo. Tú tienes que ver al mundo de forma proactiva. Y una vez que tienes el objetivo en mente, entonces empiezas a dar los pasos necesarios para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Entonces, tienes que estar buscando trabajo, oportunidades todo el tiempo. ¿Y por qué buscan trabajo cuando no tienen trabajo? Bueno, la primera ya la dije. La primera es porque usualmente no tenemos este hábito de plantearnos objetivos. Voy a poner este objetivo por acá arriba y cumplirlos. ¿Sí? Vamos a suponer que tú eres esta persona y tú quieres alcanzar objetivos. No tienes el hábito de ponerte objetivos y cumplirlos. Ah, pero eso sí, tenemos el hábito de quejarnos, de invertir demasiado tiempo en las redes sociales, de poner todas nuestras disertaciones de todo lo malo, de todo lo malo que hace el gobierno o la iglesia o las familias, de, de tener terror del crimen, etcétera. Y yo, mi única pregunta es la siguiente. Sí,
quejarte del gobierno en redes sociales, porque además, alguna vez lo he hecho. Y esto de poner un post y que la gente empiece a comentar sobre tu post y tú estar al pendiente de quién está comentando tu post. Y eso si te estás quejando del gobierno. O a veces creemos que somos como celebridades de Hollywood, ¿no? Y entonces nos tomamos todas las fotos para que nos veamos guapos y bonitas y para presumir al viaje que fuimos, etcétera. Yo lo único que pregunto es, si todo eso fuera eficaz para conseguir un objetivo, hazlo. Si quejarte del gobierno en redes sociales o de los que están en contra del gobierno en redes sociales fuera eficaz para conseguir un objetivo, lo único que te diría es síguelo haciendo. Si publicar tus fotos, tener al día tu Instagram, te llevara hacia el objetivo de tener una mejor oportunidad, síguelo haciendo. Pero si no te lleva a eso, entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué no mejor enfocas toda tu energía en alcanzar mejores objetivos? ¿Ok? Entonces, la primera razón es porque no tienen objetivos. Y voy a poner aquí estos 4 problemas. La siguiente razón es porque no sabían que debían hacerlo antes. ¿Ok? Entonces, primera razón, la razón 0, digamos, es porque no tienen objetivos claros. Segundo, es que usualmente la gente no sabía que tenía que hacer una labor proactiva, activa, consistente, permanente de búsqueda de oportunidades. Como no lo sabías, entonces tú te enfocas en tu trabajo, pero no te enfocas en seguir desarrollando habilidades que te pueden sacar de un problema. Entonces, primer punto, porque no sabían que debían hacerlo antes de no tener la oportunidad de quedarse sin empleo. Segundo, porque malentienden la fidelidad de la empresa. Para mí esto es muy importante. No es que yo estoy con esta empresa a morir y me pongo la camiseta. No está mal, pero tenemos que hacer una separación. La empresa es una entidad que te contrata para que hagas cierto tipo de labores. Sin embargo, algo que es importante aclarar es que usualmente eres el empleado y no el dueño de la empresa. Como empleado, estás en riesgo de muchas situaciones, de que te despidan, justa o injustamente. Y cuando te despidan, no te van a avisar con 3 meses de anticipación. Oye, te tenemos que despedir, entonces vete preparando, ve buscando trabajo. No, cuando te despiden, te despiden. ¿Sí? Porque eres el empleado. Tienes que tener eso claro. Entonces, cuando le das la justa medida a tu valor en la organización, entiendes que tú deberías estar buscando también tu beneficio particular. Está bien, claro que si te contratan, tienes que enfocarte a hacer las actividades lo mejor que puedas, pero al mismo tiempo deberías tener otras velitas encendidas, deberías tener otras opciones. ¿Para qué? En dado caso que se corte el flujo de dinero de tu sueldo, puedas colocarte con relativa facilidad. Tercero, porque no tienen tiempo. Un problema de nuestras sociedades modernas es que a veces en la línea rosa, por acá arriba, estoy planteando el tiempo laborable. Entonces, tú sabes que el tiempo laborable es de 8 horas al día o de 9 o 10 u 11, ¿no? Las horas que trabajes en la oficina. Hay veces que no son 8, que son más. Pero el punto no es ese. El punto es que a veces le invertimos el 150% de nuestro tiempo a las actividades de trabajo. El tiempo laborable es de 8 horas, pero llegar a la oficina me toma 1 hora, regresarme a mi casa me toma otra hora y además me mandan a cursos o me mandan a convenciones, etcétera, y esas actividades son actividades de trabajo que me consumen más tiempo del que debería. Y eso es un problema. Entonces, cuando no tienes tiempo de estar
desarrollándote profesionalmente, de estar buscando nuevas oportunidades. ¿Qué pasa? Cuando se seca el pozo, cuando te cortan el flujo, ya no tienes para dónde moverte porque no has estado invirtiendo en las cosas que te podrían generar a largo plazo. Es decir, si tu tiempo laborable es de 8 horas, deberías hacer todo lo posible para que ese tiempo laborable se cumpla y que no tengas que invertir mucho más tiempo en esas actividades que, aunque no te las están pagando, son relacionadas al trabajo. Ejemplo, transportación, fiestas, compromisos sociales dentro del trabajo. Y no está mal socializar dentro del trabajo, pero usualmente las personas que solo socializan dentro de su trabajo, cuando les cortan el flujo, ya no tienen hacia dónde moverse. ¿Por qué? Porque ya no los pueden recontratar en esa empresa. Entonces, tú deberías tener un conjunto de personas relacionadas a tu actividad con las que te puedas relacionar, no solo con las personas de tu trabajo y con tus excompañeros de la escuela, porque si solo haces relaciones con las personas de tu trabajo y con tus excompañeros de la escuela, probablemente tus excompañeros de la escuela no tengan las facultades de darte oportunidades laborales y tus compañeros de trabajo pues están en las mismas circunstancias que tú. Tú deberías ampliar estos horizontes de tal manera que si le dedicas el 150 o el 200% de las actividades a las actividades de trabajo, más allá del tiempo laborable, es probable que se te seque el pozo, que se te sequen las oportunidades en algún momento. Cuarto, porque malinvierten su tiempo libre. Esa es la otra. A veces sí estamos muy ocupados entre semana y a veces tenemos que hacer eso, porque si no, se nos corta ese flujo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que invertir 2, 3 horas en el transporte, sí tenemos que invertir más de 8 horas en el trabajo. Y no estoy diciendo que no lo hagas. Probablemente sea la única opción de seguir manteniendo ese nivel de vida, ese estatus. Pero el otro problema es no solo el tiempo laborable. Vamos a suponer que el tiempo laborable es del 100% y tú simplemente le dedicas el 100% a las cuestiones de trabajo, pero resulta que el tiempo de esparcimiento te lo consumes todo en actividades de esparcimiento. Y ese es un tema bastante importante. El tiempo de esparcimiento está bien, supuestamente es para descansar, ¿verdad? Entonces, ¿se lo dedicas a qué? Al Netflix, se lo dedicas a las cenas, a los restaurantes con tus amigos, a tus hobbies, a tus deportes, etcétera. Yo aquí lo que te sugeriría es lo siguiente: no le dediques el 100% del tiempo del esparcimiento al esparcimiento. Dedícale el 50% del tiempo al esparcimiento y el otro 50% del tiempo, es decir, esta parte, actividades de desarrollo profesional. Desarrollo. Y ya si eres como yo, pues dedícale el 20% a actividades de esparcimiento y el 80% a actividades de desarrollo. Eso te va a ayudar a que tengas un enfoque mucho más claro de qué es lo que debes hacer para conseguir mejores oportunidades. Y entonces las oportunidades no te van a faltar. No le inviertas todo el tiempo del esparcimiento al esparcimiento. ¿Ok? Dedícate al desarrollo. Otro problema del empleado promedio, que digamos que es el mismo problema de no tener tiempo, es que el tiempo de desarrollo profesional o desarrollo personal del 100% le invertimos el 0% a estas actividades. Y de repente pensamos que porque nos metimos a la maestría, entonces ya tenemos adecuadamente este tiempo de desarrollo personal o de desarrollo profesional. Y no, eh, el desarrollo profesional no debe estar enmarcado solo en un tiempo, no el año que dura la maestría o los 2 años que dura la maestría es el tiempo que ya invertiste para el desarrollo profesional. No, el tiempo del desarrollo personal y profesional debe ser una constante, constante, es decir, porcentaje de tu tiempo de esparcimiento o de trabajo o de donde saques el tiempo debería estar enfocado, encaminado
al desarrollo personal y al desarrollo profesional. Siguiente punto, 3 actividades que debes hacer de forma consistente. Y cuando hablo de consistente, hablo de forma permanente, de forma disciplinada, de forma ordenada. Por eso ya hablábamos de la primera clase acerca de la importancia de tener un plan. Ya que tienes un plan, debes hacer de forma consistente 3 actividades. Primero, la base de todo, preparación adecuada, habilidades y certificaciones. ¿Qué habilidades debes desarrollar para tener el puesto que requieres? Las habilidades de comunicación desde mi perspectiva son básicas, importantísimas. Habilidades de comunicación. Y a veces las personas que yo convivo con muchos alumnos, los alumnos no se dan cuenta de lo malos que son comunicando. No tienen las palabras adecuadas, no tienen las palabras precisas, no saben hilar una conversación, no saben hilar una frase, no saben leer un texto, incluso alumnos adultos. Entonces, tener un esfuerzo adicional por mejorar las habilidades de comunicación, por ejemplo, o las de liderazgo, etcétera. Certificaciones. ¿Cómo le pones esa cerecita al pastel? Y ya sé que hay un movimiento que dice, bueno, es que no son tan importantes las certificaciones. Incluso hay una iniciativa que está promoviendo la asociación de Bill y Melinda Gates, que dicen, oigan, a ver, no pongan como único requisito para un puesto de trabajo un puesto universitario. ¿Por qué no ayudamos a ver cuáles son las habilidades de los individuos? No está mal. Es decir, si por cuestiones de tu entorno socioeconómico no pudiste acceder a estudios avanzados, está bien que te den este tipo de oportunidades para que puedas llegar a un mejor puesto. Pero lo que te voy a decir es esto, es que a veces el tener el título, el tener la cerecita del pastel, ¿qué me indica de una persona? A mí, que yo también contrato gente, sobre todo cuando obtienen cursos, certificaciones, grados posteriores a lo, digamos, tradicional. ¿Qué me indica una persona que tiene una certificación como Project Manager? Pues me indica que ha tenido la disposición, la disciplina, la constancia de estar desarrollándose. Y eso me habla de una persona más competente a que una persona que fue indisciplinada, que ha trabajado, que ha desarrollado sus habilidades, que a lo mejor es buena en lo que hace, pero que no me va a dar ese extra, ese plus. De aquí la importancia de tener las certificaciones adecuadas. Y además, por muchas iniciativas que se hagan, siempre vamos a saber que hay algunos requisitos que no los vamos a cumplir si no tenemos ciertos estudios, ciertas cualificaciones. Desde mi perspectiva, esa es la importancia de estar preparándote constantemente, desarrollando habilidades, siendo bien sincero con las habilidades que tienes, analizándote sinceramente respecto a las habilidades que no tienes, pero que son indispensables para esa labor que quieres hacer, que quieres ejecutar, que quieres desempeñar y consiguiendo esas habilidades. Habilidades y certificaciones. Siguiente, branding personal. Tú eres una marca, tú eres tu principal marca. Y aquí en el branding personal, me regreso, quise anotar, pero me pasó de diapositiva. Voy a poner este colorcito amarillo. Aquí en el branding personal, te tienes que dar cuenta de que eres una marca. Y esta marca, tú la puedes expandir por el mundo a través de medios digitales. Esa es una ventaja que tenemos en nuestra época, que tenemos una cantidad de medios digitales impresionantes y que si dejas de ser el consumidor de los medios digitales para poderte volver en un productor de medios digitales con contenido de calidad, puedes hacerte de una muy buena reputación, de una muy buena fama. Y además también puedes hacer branding de forma presencial. Es decir, no solo publicar un video o publicar un curso hace que tengas un buen branding personal. El hecho de que tu círculo cercano,
Sepa que eres una persona confiable, consistente, trabajadora, que no se retracta de sus compromisos, que siempre cumple y que además lo hace muy bien, eso te va a dar una marca personal. ¿Cómo quieres que sea tu marca? ¿Cómo quieres que te ubiquen las personas que están alrededor tuyo? Eso lo diseñas en tu cabeza y lo ejecutas con tus acciones. Y después, networking. No solo es hacer una marca personal, sino que también es hacer esta red de favores. Esta red de favores en donde vamos a tener a un conjunto de personas que están muy vinculadas con nosotros y que emocionalmente las vinculamos y que emocionalmente podemos intercambiar favores. Literalmente eso es lo que se intercambia en el networking. ¿Por qué? Porque quieres tener esta red de apoyo. Y este networking lo puedes exponenciar cuando lo haces de forma digital y adicionalmente lo puedes hacer con tu círculo más cercano de forma presencial. Punto número 3, la preparación adecuada, aunado al índice que les di y a esta lámina que acabamos de ver hace unos momentos. La preparación adecuada es fundamental. Debes seguir 5 pasos importantes para poder obtener la preparación adecuada. ¿Cuáles son estos 5 pasos para prepararte? Primero, debes investigar cuáles son las habilidades que más aprecia el mercado profesional. No puedes liberarte de eso. Si quieres tener cierto éxito, necesitas saber cuáles son las habilidades que más aprecia el mercado profesional. Y aquí yo te puedo plantear dos que son súper apreciadas. Uno, todas las habilidades que tienen componentes técnicos tecnológicos. A mí me impresiona mucho que conozco ingenieros en programación que me dicen, no, yo no programo, yo no me gustan los lenguajes de programación. Cuando ser un desarrollador de sistemas es una de las profesiones más apreciadas, no en México, sino en el mundo. Encontrar a un buen desarrollador de sistemas de carrera es bastante complicado. Esta es una habilidad que aprecia el mercado profesional. Y la otra es cualquier habilidad relacionada con el liderazgo. Y de hecho, juntar a un técnico que tiene muchas habilidades de liderazgo es un componente maravilloso. ¿Cómo podemos conjuntarlo? Desarrollándolo. Usualmente, un desarrollador de sistemas, en general, por regla general, no desarrolla bien sus habilidades de lenguaje verbal. Viceversa, una persona que es muy sociable, que tiene muchas habilidades sociales de lenguaje desarrolladas, difícilmente será una excelente persona técnica que tiene que pasar muchas horas frente a la computadora. Si yo pudiera mezclar estos dos elementos, en donde tengo técnicos perfectamente preparados con liderazgo, es una mancuerna de oro. Ahora, no es que te tengas que cambiar de área. Vamos a suponer que tú no tienes fuertes habilidades técnicas. Entonces, en lo que deberías enfocarte es en aumentar tus habilidades de comunicación, de liderazgo, de resolución de problemas, de resolución de conflictos, de negociación, de motivación. Hay personas que de tan solo hablar con ellas nos motivan. Y ese tipo de personas son súper bienvenidas en cualquier tipo de organización. Si tú logras generar un efecto motivante, desencadenante, orientado a la acción, si tú te entrenas para comunicarte hacia la acción, para que otros individuos actúen, que tú seas una especie de disparador para que las otras personas se pongan a trabajar, eso es apreciado tanto en una organización como en un negocio. Si tú quisieras emprender y tienes este espíritu en el que haces accionar a la gente, entonces ya llevas la mitad del camino recorrido. Tienes que investigar, por supuesto, más a detalle las habilidades que aprecia el mercado profesional. Yo por eso me dedico y durante los últimos años me he dedicado a 4 elementos muy importantes que sé que son necesidades del mercado profesional. Yo desarrollo, por ejemplo, project managers, una necesidad importantísima en el ámbito profesional. El 90% de los proyectos en México no los gestiona una persona que tenga preparación para dirigir proyectos. Y por eso se
desfasan, se retrasan, salen más caros, no tenemos los recursos suficientes para terminarlos, etcétera. Para mí es muy importante esta habilidad, desarrollarla en los países latinoamericanos. Para mí es súper importante, vital, desarrollar project managers, directores de proyectos. Siguiente, desarrollar personas que puedan dirigir de equipos de alto rendimiento y por eso preparo a gente en Scrum. Es importantísimo poder accionar a estos equipos, poder hacer que reaccionen, que resuelvan problemas. Eso es importante. Scrum. Tener personas que agreguen valor a la organización a través de servicios. ITIL. Y tener personas líderes, comunicación. Yo me dedico a entrenar en estos 4 temas. Project Management, Scrum, ITIL y comunicación competente, liderazgo. ¿Ok? Esas son habilidades importantísimas. Ahora, tú tienes que hacer también tu propia investigación. Y tomar este curso es parte de hacer esta investigación. Un buen líder siempre tendrá trabajo. Siempre. Aunque sea la crisis. Usualmente, ¿a quienes recortamos más fácilmente de las organizaciones? A los que no le agregan suficientemente valor a la organización o suficiente valor a la organización. Si tú te enfocas en agregar muchísimo valor a la organización, puede ser que la organización vaya muy mal y aún así tú seas uno de los principales elementos clave para que la organización supere la crisis, supere la mala racha. 2, investiga cuáles son las certificaciones que más aprecia el mercado profesional. Este es uno de los puntos vitales también. Obtener una certificación requiere tiempo de estudio, requiere inversión de dinero y requiere talento. Si tú obtienes la certificación adecuada, te estás poniendo una barda a la que no pueden trepar la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque estás haciendo un extra. Si tú tienes cierto tipo de certificaciones, estás asegurando un futuro. ¿Por qué? Porque no es fácil que otras personas las obtengan y a veces es requisito indispensable cumplir con ciertas certificaciones. Eso lo aprecia mucho el mercado profesional. Entonces, investígalas. Siguiente, adquiere las habilidades y certificaciones que más requiere el mercado profesional. ¿De qué me sirve saber que contratan súper bien a los PMPs, que contratan súper bien a los Scrum Masters, que me puedo ir a viajar, a trabajar a otro país, si no hago nada por obtener y desarrollar esas habilidades o porque me vendo mentiras? Si me vendo mentiras y pienso que soy un muy buen comunicador cuando realmente no lo soy, y pienso que soy un muy buen project manager cuando realmente no lo soy. Si yo me vendo mentiras, lo más probable es que me quede estancado. Si yo hago un diagnóstico real, un análisis real de mi situación, entonces tengo que planear un camino correcto, certero, para obtener esas habilidades y estas certificaciones. Y nunca te terminas de preparar. Tienes que tener un plan a largo plazo, consistente, que para toda tu vida estés en constante educación continua. ¿Para qué? Para adquirir estas habilidades y estas certificaciones. Siguiente, genera el hábito de desarrollar una o dos habilidades nuevas cada año, junto con una o dos certificaciones nuevas cada año. Imagínate que durante los próximos 10 años desarrollas una nueva habilidad por año. Vas a tener 10 nuevas habilidades al finalizar el 10º año. Si tienes 20 años, cuando cumplas 30, vas a estar kilómetros adelante de todas las personas que no lo hacen. Pero si tienes 50, a los 60 años vas a tener muchas más habilidades que la gran mayoría de las personas con las que convives. Genera el hábito de desarrollar una o dos nuevas habilidades cada año y genera el hábito de tener una o dos certificaciones nuevas cada año. Si hoy tienes 30 años, a los 50 años vas a tener 20 certificaciones. A veces a las personas les cuesta trabajo obtener una certificación, pero imagínate que tú puedas tener 20 certificaciones en los próximos 20 años. ¿Podrás ser un diferenciador en tu carrera profesional? Claro que sí, porque incluso si no te sirven todas, a lo mejor te sirven dos y puedes tener movilidad, puedes dar consultorías, puedes dar clases, puedes dar entrenamientos, puedes migrar de país, hacerte estos hábitos, investigar, investigar, adquirir, generar, generar hábitos.
hábitos. Esto es una cuestión de hábitos. Ya después en otra clase te explicaré la diferencia entre esforzarte por llegar a un objetivo o tener el hábito para siempre alcanzar ese objetivo. No te tienes que esforzar, porque si tú tienes ciertos hábitos, los objetivos aparecen de forma simultánea. Ya lo explicaré más adelante. Las empresas siempre buscan personas que les resuelvan problemas con personas. Es decir, los líderes. Las empresas siempre buscan personas que les resuelvan problemas con otras personas. Las empresas siempre buscan personas que dirijan proyectos de forma comprometida y adecuada. Las empresas siempre buscan personas que guíen equipos de trabajo para conseguir objetivos. Si tú te enfocas en desarrollar estas habilidades, vas a ser buenísimo en una organización si te contratan, o si quieres en algún momento emprender, también vas a ser buenísimo. 4. Las empresas siempre buscan personas que diseñen servicios que aumenten rentabilidad y reduzcan costos. Si tú te vuelves en un experto diseñador de servicios que aumenten rentabilidad y que reduzcan costos, tienes 2 palomitas. Tienes tu vida laboral asegurada, tanto en una organización contratado como empresario. Puedes tener estos dos perfiles. Puedes ser un empresario o puedes estar colocado en una organización, y si agregas este valor, las empresas te van a buscar, se van a pelear por ti. También buscan personas que les ayuden con soluciones tecnológicas. ¿Ok? Y ahora, si junto estos de acá arriba con soluciones tecnológicas, hago una mancuerna maestra. Algunas certificaciones que engloban esto son las que te estaba diciendo: PMP, profesionales en dirección de proyectos; Scrum, profesionales en formar equipos de alto rendimiento; y TIL, profesionales en diseñar servicios habilitados para las tecnologías de la información. Punto número 4, tu branding personal. ¿Cómo vamos a hacer este branding personal? También te tienes que hacer de las disciplinas adecuadas para poder generar impacto en tu persona. ¿Qué es tu branding personal? Significa crear de tu persona una marca. Eso es. ¿Qué es tu branding personal? Es pensar que tu persona es una marca registrada. Vamos a ponerle aquí el simbolito de marca registrada. ¿Cuáles son los pasos para crear tu marca? Te voy a contar algunos pasos. Primero, tienes que definir un problema que puedas resolver en las organizaciones. Estamos hablando de una marca personal bajo el entendido de que somos profesionales. Evidentemente, esto será distinto que la marca personal o que el branding que haga Belinda, ¿verdad? La cantante, o que haga Luis Miguel, el cantante. Ese branding es diferente porque ellos son stars, pop stars, rock stars. Ellos son distintos. Eh, Tú tienes que hacer un branding personal orientado a los resultados de cierta organización, si es que no te dedicas a la música o a hacer películas, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva, los pasos más fáciles, más directos para lograrlo es: primero, tienes que definir un problema que puedas resolver en las organizaciones. Punto número 1. Ahora, tiene que ser un problema suficientemente enfocado como para que genere demasiado valor. Ejemplo, voy a hablar de mi carrera personal. Yo soy PMP y dirijo proyectos. Sin embargo, seamos honestos, dirigir proyectos no resuelve ningún problema a ninguna organización. Eso es algo que te quiero transmitir. A pesar de que soy PMP, a pesar de que dirijo proyectos, a pesar de que llevo muchos años de experiencia, cuando un director de tecnología, cuando un director general, cuando una persona de recursos humanos me entrevista, ser PMP no me sirve. Digamos que nada más pone una condecoración más en mi pared. Lo que yo necesito hacer es demostrarle a esa persona que probablemente me puede contratar cuál es el problema
que yo le puedo solucionar. Y es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. No te sirve ser ingeniero, te sirve resolverle un problema a una organización. No te sirve saber programar Java, te sirve resolverle un problema a una organización. No te sirve saber redes de computadoras, te sirve resolverle problema a una corporación. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de carrera. No te sirve ser psicólogo, te sirve resolverle un problema a una persona. No te sirve ser ingeniero civil, te sirve resolverle un problema a una organización que se dedique a construir, etcétera. Entonces, dirigir proyectos no resuelve ningún problema. Entonces, lo que puedes hacer es atacar problemas específicos de las organizaciones. Si tú te enfocas a atacar problemas específicos que tienen las organizaciones, entonces eso va a generar un ímpetu, va a generar un impulso, te van a seguir porque saben que contigo van a encontrar información adecuada para resolver ese problema específico. Y no te tienes que volver una celebridad del Internet. No tienes que tener 5 millones de seguidores. Con que tengas 100 seguidores o 200 seguidores, pero que sean los seguidores correctos, será más que suficiente para que tengas miles o cientos de oportunidades en las que te puedes desarrollar profesionalmente y en las que puedes tener siempre muy buenos puestos, muy bien pagados. Entonces, lo que puedes hacer es atacar problemas específicos. ¿Cómo? Te voy a poner aquí 8 ejemplos de problemas solucionables en una organización por un project manager. Este es mi caso, ¿verdad? Porque yo soy project manager, pero ¿tú qué eres? ¿Tú a qué te dedicas? O tal vez quieras ser project manager y yo te puedo ayudar a que seas project manager. Entonces, vamos a ver. Uno, soy experto en ayudar a las organizaciones a terminar sus proyectos siempre, porque hay organizaciones en las que los proyectos no logran concluirse. Entonces, si tú pusieras, imagínate, en tu LinkedIn, en la página de internet que te voy a recomendar que hagas, en los videos que puedes hacer, si tú todo el tiempo estás explicando cuáles son las estrategias para siempre terminar los proyectos, entonces eso realmente soluciona un problema en una organización. Por lo tanto, si de pronto 30 directores, 50 directores, 100 directores comienzan a seguirte porque en sus organizaciones hay veces que no se han terminado los proyectos y ellos te siguen buscando información relevante para resolver sus problemas y para terminar sus proyectos, entonces van a saber que tú eres la persona adecuada. Ellos no necesitan a un PMP o a un ingeniero o a un director. Lo que necesitan es una persona que siempre termine los proyectos. Y eso te va a dar una gran ventaja sobre todas las personas que se anuncian como ingenieros, arquitectos, etcétera. Soy experto en ayudar a las organizaciones a terminar sus proyectos siempre. Soy experto en ayudar a las organizaciones a terminar sus proyectos a tiempo. Y ahí vas sobre todas las organizaciones que siempre se retrasan en sus proyectos, que serán el 90% de las organizaciones. No es fácil terminar proyectos a tiempo. Por lo tanto, tienes un mar de oportunidades para darle atención a todas esas organizaciones que nunca terminan sus proyectos a tiempo. 3. Soy experto en ayudar a las organizaciones a terminar sus proyectos dentro del presupuesto. Todas las organizaciones que no puedan terminar sus proyectos dentro del presupuesto estarán buscando a alguien que les ayude a generar ahorros, a generar presupuestos adecuados, a generar presupuestos cumplibles. Por supuesto, no podemos vender humo, ¿verdad? Necesitas tener una serie de herramientas y una serie de habilidades para terminar los proyectos siempre. Y por eso el paso anterior era prepárate. Necesitas tener herramientas para poder terminar los proyectos a tiempo y necesitas herramientas para poder terminar los proyectos dentro del presupuesto.
con alguno de los programas que nosotros damos, seguro que puedes hacer eso. 4. Soy experto en ayudar a las organizaciones a que sus clientes amen sus productos. Soy experto en ayudar a las organizaciones a que sus clientes saquen el máximo provecho de sus recursos. Soy experto en ahorrar millones de dólares gestionando tus riesgos. Gestionando tus riesgos. Y ahí ya le das un valor agregado. Entonces, ay, sí, yo tengo una certificación PMP. Ah, ok, yo tengo la certificación PMP y además me hice experto a hacer análisis de riesgos para que tu organización siempre ahorre millones de dólares. 7. Soy experto en ganar y organizar. Aquí le faltaría un guioncito, una diagonal. Soy experto en ganar, organizar licitaciones para encontrar proveedores top. Cuando una organización tiene prioridades de encontrar proveedores y se atora encontrando proveedores, entonces te podría contratar. Soy experto en formar equipos de alto rendimiento que siempre tengan la camiseta puesta. Si soy Scrum Master, yo tengo todas las herramientas adecuadas para formar equipos de alto rendimiento. Entonces, aquí tú, por ejemplo, si tuvieras una certificación en Scrum Master, atacas a dos tipos de mercado. Atacas a los que ya de por sí están buscando a un Scrum, pero digamos que si tú te anuncias como Scrum y en algún momento el mercado se satura de Scrums, eh, a lo mejor te va a ser difícil diferenciarte. Pero si tú, en vez de decir soy Scrum Master, que claro, para poder hacer esto de los equipos de alto rendimiento, seguramente tendrás que ser Scrum Master y tener otras certificaciones. Pero te especializas, vas practicando, vas teniendo más información, mejores resultados, entonces ya no te anuncias como Scrum Master, te vas a anunciar como experto en formar equipos de alto rendimiento. Entonces, dentro de todas las organizaciones, voy a ponerlo por aquí, dentro de todas las organizaciones, hay un conjunto pequeño que saben que es Scrum y que saben que son los Scrum Masters. Por supuesto, hay una gran cantidad de oportunidades para empresas que ya se dedican a pedir, a solicitar Scrum Masters. ¿Por qué? Porque ya las convencieron de que las cuestiones ágiles son lo mejor, porque ya los convencieron de que necesitan hacer equipos de alto rendimiento, etcétera. Pero es este subconjunto de todas las organizaciones. Todas las organizaciones es este círculo más grande. Entonces los Scrum están aquí. Pero yo puedo atacar otros mercados explicándoles que yo les puedo ayudar a formar equipos de alto rendimiento simplemente enfocándome en las posiciones que están afuera del Scrum. Entonces, vender esta idea de que no solo eres Scrum, sino que además puedes formar equipos de alto rendimiento es una buena idea. Y además te puedes diferenciar de todos los que están aquí adentro. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna persona de recursos humanos o algún director todavía no tiene muy claro qué es Scrum. Ha escuchado hablar, sabe que es una metodología ágil, etcétera, pero no saben bien cuál es el beneficio. Entonces, algunas empresas que están acá, cuando tú les explicas que no eres Scrum Master, o que no eres PMP, les va a llamar mucho la atención que seas experto en formar equipos de alto rendimiento o en gestionar los riesgos para reducir costos o en terminar los proyectos siempre, etcétera. No sé si esto queda claro. Entonces, es una muy buena estrategia comenzar a definir un problema. Entonces, mi consejo, mi sugerencia es que de todos los problemas que tú podrías solucionar con las diferentes herramientas que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo, con toda la experiencia que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo, mi recomendación es que escojas solo un tema, un tema. No caigas en la tentación de escoger demasiados temas. Lo voy a poner aquí en rojo. Un tema. ¿Por qué? Porque necesitas ser consistente.
Un tema es más que suficiente para que atraigas a una gran cantidad de empresas, de organizaciones, de directores, de departamentos de recursos humanos que están buscando solucionar ese problema. Y realmente tú necesitas pocos clientes para poder tener grandes oportunidades de trabajo. Eso pensando que son tus clientes. Al menos son tus clientes de la información, del contenido gratuito que tú vas a estar generando para ayudarles a resolver problemas. Y esto con las estrategias adecuadas de involucramiento, en inglés le llaman el engagement, con las estrategias adecuadas de engagement, tú vas a tener a un conjunto de fans, a un conjunto de seguidores. Y si tienes a 100 personas, a 200 personas que te sigan, siempre vas a tener excelentes oportunidades de trabajo y en una de esas comienzas tu negocio de consultoría. Y para tener un negocio de consultoría que te deje un gran salario, solo necesitas 10 clientes, 10, 15 clientes. ¿Ok? Entonces, escoge solo un tema, no caigas en la tentación de escoger demasiados. Y después, sé consistente. Esto, desde mi perspectiva, es lo más importante. Consistente, vamos a explicar que consistente puede ser el sinónimo de constante. Sé consistente, sé constante y sé, si me lo permites, repetitivo. Repetitivo. ¿Ok? Cuando eres repetitivo, la gente sabe qué va a encontrar en tu contenido y sabe qué problema va a resolver. A veces somos bastante soberbios y eso a mí me pasaba cuando yo empezaba a promover mis servicios. Yo tenía la tentación de siempre estar cambiando mi anuncio del Facebook y de siempre estar hablando de temas diferentes en mis canales, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Y el tema es este, a la gente le confunde que un día hables, no sé, de relaciones de pareja y otro día hables de cómo hacer una red de computadoras y otro día hables acerca de cómo terminar los proyectos a tiempo. Eso confunde. Entonces, tú, una vez que encuentras el problema a solucionar, aquí tengo ideas, entonces tienes que hablar todo el tiempo de eso. Por ejemplo, ¿yo a qué me dedico? Yo me dedico durante los últimos 7 años de mi vida a ayudarles a las personas a conseguir puestos gerenciales y directivos. Y siempre hablo de eso. Incluso los eslogans de nuestras campañas de publicidad son muy similares. Ponte el cinturón de seguridad contra el desempleo, accede a las mejores ofertas laborales, accede a las mejores ofertas de empleo, conviértete en director, conviértete en gerente. Soy súper repetitivo. Y si tú ves todos mis videos y si tú ves todas mis clases, yo doy muchas clases presenciales gratuitas y también doy muchas clases live gratuitas a través de internet. Y en todas mis clases siempre hablo de lo mismo. Y a veces me dicen, oye, ¿no te cansas de ser repetitivo? Y les digo, pues Coca-Cola no se cansa de decir que Coca-Cola es para la familia y que disfrutes Coca-Cola y que siempre Coca-Cola. Son como 3 eslogans. Siempre Coca-Cola, disfruta Coca-Cola, Coca-Cola es para la familia. Y son repetitivos y cada año te vuelven a poner la misma publicidad y vuelves a ir por tu cajita de Coca-Colas. Si tú eres repetitivo, la gente te va a ubicar. Ah, pero si mañana Coca-Cola dijera, uy, no, es que ya queremos vender donas, entonces ya no va a tener el mismo efecto. ¿Qué le pasó a McDonald's? McDonald's recientemente tenía ganas de expandirse. Entonces su CEO dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos lo que le llaman los McCafés? McDonald's McCafés, es decir, una cafetería dentro del McDonald's. Y entonces hicieron toda una remodelación de tiendas, hicieron toda una cuestión para vender cafés. La pregunta es, ¿quiénes toman café? Las personas que toman café no son los niños. Las personas que toman café usualmente quieren relajarse de los niños si es que tienen niños. Y adicionalmente, y adicionalmente tienen que eh,
las personas que tomamos café en una cafetería es porque vamos, uno, de cita, ¿no? Con una pareja o con una posible pareja, un novio o una novia. Dos, segundo tipo de personas que toman café, quienes van a estudiar, los estudiantes van, toman café y hacen su tarea en la cafetería. Tres, los ejecutivos que se salen un ratito de la oficina para relajarse, tomarse un café y probablemente discutir algún problema de trabajo. Cuatro, los emprendedores, las personas que, eh, las personas que necesitan hacer algún tipo de negocio, negociar, hacer socios, conseguir clientes. Cuatro tipos de personas. En ninguno de los casos, en la ecuación, deberían estar los niños. ¿En qué es experto McDonald's? En hacer comida para niños. En eso es experto McDonald's. Intentan lanzar toda una marca con McCafé y resulta que no les funciona. ¿Por qué? Porque ni las mamás que llevan a los niños van al McDonald's por tomarse un café. Ellas van al McDonald's porque tienen que dejar ahí a los niños. Entonces, no necesitaban hacer todas las remodelaciones de las tiendas para hacer un McCafé. Lo único que necesitaban era, pues, tener café en la tienda y listo. ¿Para qué? Para atender a las mamás que estaban cuidando a los niños que están jugando en los jueguitos del McDonald's. Eso es lo único que necesitaban. ¿Qué pasa? A veces somos infieles a nuestra misión. Por lo tanto, ser repetitivo no importa. Ser repetitivo, ser consistente. Y yo llevo 7 años siendo repetitivo y consistente. Obtén puestos gerenciales, obtén puestos directivos. Mejora tu sueldo, mejora tu salario a través de las certificaciones. ¿Ok? Entonces, ser consistente siempre será una buena estrategia. Y de verdad es que no se te acaba el mercado. Por supuesto, tienes que hacer un análisis de mercado para que este sea lo suficientemente grande para que siempre tengas buenas oportunidades. Pero todas las empresas tienen problemas con sus equipos de trabajo, con sus presupuestos y con sus proyectos que se entregan tarde. Por lo tanto, las certificaciones de las que te hablo son muy interesantes, son muy importantes y vas a poder ser repetitivo y vas a poder tener clientes literalmente de por vida. Vas a tener 60, 70, 80 años y vas a poder seguir trabajando de lo mismo porque eres experto en un tema en particular. ¿Ok? Y si después de 5 o 10 años consideras que se agota, entonces agregas otro producto. Yo me tardé 5 años en pasar de vender únicamente entrenamientos en Project Management y agregarle Scrum. Y todavía no me acabo el mercado de los Project Managers. Y en mis planes de negocios está que para este año quiero atender a 5,000 personas que quieren ser Project Managers. ¿Ok? Entonces tengo un mercado que nunca me voy a acabar. Por lo tanto, ser repetitivo. Te conviene, te lo prometo. Tareas para ser consistente. Bueno, ¿qué vas a hacer? Porque a lo mejor piensas, ok, sí, ya me convenciste de que tengo que ser consistente, pero la pregunta es ¿cómo? Primero, compra un dominio con tu nombre o con el nombre del problema que resuelves. ¿Ok? Tu nombre, el marketing de personas es valiosísimo, ¿sí? Es decir, que tú te vuelvas el Juan Pérez de los proyectos. Y es más, hasta así podría ser tu nombre de dominio. El Juan Pérez de los proyectos, el Juan Pérez de las organizaciones, ¿ok? O simplemente Juan Pérez, Ricardo Martínez, etcétera. A veces pensamos que nuestro nombre puede ser muy común, pero por ejemplo, yo sigo a un empresario gringo que se llama Tai López y yo lo sigo desde México, en donde López es probablemente uno de los apellidos más comunes. Creo que después de Hernández, a lo mejor López o García eh, o Díaz, yo me apellido Díaz, será de los apellidos más comunes. Y aún así, yo sé perfectamente bien quién es Tai López, porque siempre habla acerca de la solución de problemas de negocios. Entonces, comprar un dominio con tu nombre es buena idea. Y si le puedes combinar de una manera inteligente el problema que resuelves junto con tu nombre o comprar simplemente un problema o más bien un dominio con el nombre del problema que resuelves,
seguro que será buena idea y te doy 2 palomitas. Compra un dominio. Son baratísimos los dominios. A lo mejor te compras uno y te cuesta 200 pesos al año. O sea, 10 pesos mensuales o 20 pesos mensuales. No escatimes en eso. Compra un dominio con tu nombre. Vincúlalo a un blog. El blog puede ser a través de WordPress o incluso a través de Blogger. Eso si no sabes diseño web. Si sabes diseño web, entonces haz una página más interesante a través de Google Sites o de Wix, etcétera. Bien, pero si no, un WordPress o un Blogger. Investiga, voy a borrar esto para que podamos ver esa línea. Investiga cuáles son las herramientas para resolver el problema que pretendes solucionar en las organizaciones. Necesitas estar bien informado para que las soluciones que des no solo sean ocurrencias tuyas. Y la verdad es que hay cientos de libros para resolver los problemas que tú ya quieres resolver, ¿ok? Y probablemente con leer 2 o 3 libros, con tener una de las certificaciones, ya tienes herramientas bastante amplias para un año de contenido, ¿sí? Solo con ser experto en la guía del PMBOK ya tienes estrategias súper amplias para hacer un año de contenido, ¿ok? Entonces, con leer 4 o 5 libros, de hecho, dicen que si tú lees 10 libros relacionados a un tema, por ejemplo, si lees 10 libros relacionados a proyectos, entonces ya te encuentras en el top del 1% de la población que sabe más acerca del tema, del 1% de la población mundial. Es decir, sabes más que 99 personas y probablemente en países de Latinoamérica, a lo mejor estás en el 0.1% de las personas que más saben de algún tema. Entonces, investiga cuáles son las herramientas para resolver el problema que pretendes solucionar en las organizaciones. 4. Escribe 1 o 2 artículos a la semana y no necesitas haber leído los 10 libros para empezar a escribir tus artículos. Por supuesto, si te vas a dedicar a esto, vas a necesitar leer todos los libros. Pero digamos que con leer los primeros 2 o 3 capítulos de un libro, ya vas a tener herramientas suficientes para poder escribir tus primeros artículos, los artículos probablemente de los primeros 3, 4, 5, 6 meses. Si escribes 2 artículos pequeños a la semana. Lo importante es que este contenido lo puedas vincular con todas tus otras redes sociales, con tu Facebook, con tu LinkedIn, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando un posible reclutador, un posible contratador haga una investigación tuya, no solo vea un currículum, que es una hojita, sino que vea que realmente has hecho un esfuerzo por ser el experto en solucionar problemas. Y estos artículos siempre hazlos con esta intención de cómo resuelve el problema eso que tú sabes. Punto número 5. Graba un video semanal para resolver el problema. La verdad es que es bastante fácil grabar los videos. Si tienes tu iPhone o tu teléfono celular, simplemente grábalo. No necesita tener la superproducción. Ya después vas viendo si le puedes meter más producción. Pero simplemente graba un video de 3, 4, 5 minutos acerca de cómo resuelves un problema en específico. 6. Busca todas las semanas. Este es un paso importante que está asociado con el siguiente paso, que es el networking. Busca todas las semanas en LinkedIn y en grupos de Facebook a 10 personas relacionadas con los puestos que quieras ocupar y a 10 personas de recursos humanos, a las cuales les vas a invitar a que lean tu contenido, a que vean tus videos. Y además, algo bien importante que a mí me ha funcionado mucho para ayudarles a las personas a conseguir puestos gerenciales y directivos, las vas a invitar a videollamadas de preguntas y respuestas para resolver el problema que quieres. Por supuesto, la gente es muy tímida cuando está en la videollamada y usualmente no hacen muchas preguntas. Entonces, tú tienes que hacer tu top 10 o tu top 20, ¿sí? O sea, 10 o 20 preguntas que consideres que pueden ser frecuentes y ya a lo largo de los años puedes ir haciendo la recopilación de las preguntas frecuentes que la gente te hace.
Y en estas llamadas live, que las puedes hacer a través de Hangouts o a través de herramientas como Zoom, eh, estas llamadas te van a ayudar a tener lo que le llamamos un engagement con las personas. Además, estas llamadas las puedes hacer en los horarios laborales, ¿verdad? O en los horarios de la comida de las personas. Vamos a suponer que ahorita tú estás en un trabajo de tiempo completo y no podrías hacer una llamada live a las 11 de la mañana. Pero diario sales a comer a las 2 de la tarde y a lo mejor te tomas una hora o una hora y media. Entonces, a las 2 de la tarde, invitas a estas personas a que tengan este tipo de videollamadas. ¿Para qué? Para que sepan que no solo eres el que publica artículos y el que publica videos, sino para que sepan que pueden tener acceso al experto. Eso es algo importante. Acceso al experto. Y eso genera gran engagement. Y vas a tener gente, yo tengo gente que cada vez que hago un live, se conectan a mis lives. Y a veces digo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero tal vez menciono una cosita diferente. Y se meten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 veces a mis lives. ¿Ok? Cada semana se meten a mis lives. ¿Por qué? Porque vas generando esta confianza, porque vas generando este halo del experto. 7, invítalas a videollamadas de preguntas y respuestas para resolver el problema que quieres. 8, hazles una presentación gratuita en esta misma llamada de preguntas y respuestas. Y esto lo tienes que hacer antes de necesitar el trabajo, antes de intentar abrir tu propio negocio. ¿Ok? Esto es algo que puedes hacer sin renunciar a tu trabajo. Es algo que puedes hacer antes de abrir un negocio. Y después, esto va teniendo el efecto de bola de nieve. Si tú eres consistente, a lo mejor en un año o en 2 años vas a tener a unos 300 seguidores de calidad. A lo mejor tienes a 1000, pero 300 sirven. Entonces, ya tienes un abanico de opciones. Te puedes contratar si es que te fue mal en las cosas, te fue mal en tus proyectos, entonces hablas con esas personas que consideras que son importantes, les haces una llamada y les dices tu situación. Oye, fíjate que estoy cambiando de proyecto y me gustaría saber si dentro de tus posibilidades hay espacio para una persona que resuelve los problemas que yo resuelvo. ¿Por qué no nos vamos a echar un café? Etcétera. Y ya no le tienes que mandar tu currículum. Eso es por una parte. Y por otra parte, le puedes vender tus servicios, ya no como empleado, sino que podrías ser el consultor independiente de esos 300, de esas 300 personas con las que ya generaste un compromiso, un involucramiento, un engagement. Pero para que te funcione, esto lo tienes que hacer mientras tienes trabajo. Porque si lo haces cuando estás desempleado, vas a querer resultados a demasiado corto plazo. Entonces vas a empezar un mes, 2 meses, 3 meses. En 3 meses no vas a conocer a gran cantidad de personas. A lo mejor apenas tienes algunos visitantes a tu sitio y a tus posts. Y como ya te urge, entonces vas a abandonar y vas a decir, uy, no, este tip de Luis no funciona. Entonces ya te vuelves a involucrar en la chamba y vuelves a no hacer la tarea. Haz la tarea antes. Dedica a construir contenido durante los próximos 2 años o 3 años. ¿Ok? Y vas a ver los resultados. Bueno, para eso necesitas ser consistente y tener fe de que vas a tener los resultados. Estar consciente de que además no es un acto de fe, es un acto de causa y efecto. Da contenido valioso a personas que quieran resolver un problema y resuélveles el problema. Haz un grupo de WhatsApp para enviarles información. Eso está relacionado con el engagement. No solo hagas los videos, sino que puedes tener un grupo de WhatsApp para estarles enviando constantemente la información y para tener unos canales de discusión y armar unas dinámicas de discusión. Además, ofréceles que si un día tienen una vacante, tú la puedes promover entre tus contactos. ¿Por qué? Te van a mandar vacantes. Evidentemente, si tú ahorita no estás buscando trabajo o si la vacante no te conviene, entonces tú la vas a delegar a otras personas, a otros seguidores, a tus redes sociales.
Sin embargo, si un día tienes un problema y no tienes clientes y a lo mejor no tienes trabajo, te despiden de un trabajo o decides moverte de trabajo, estar al día de las vacantes que hay en las organizaciones te va a ayudar a que cuando sea una vacante que te queda a modo, le vas a decir a la persona que te la está mandando, oye, ¿sabes qué? Creo que yo soy la persona indicada para esa vacante. ¿Te gustaría entrevistarme? Listo. Y como ya generaste una confianza, ya ni siquiera le tienes que mandar un correo electrónico con tu currículum. Ni siquiera tienes que hacer eso. Simplemente te vas a ir con esa persona a tomarte un café. Se ve, pero tienes que generar tus activos. Irás formando tu propia base de datos de vacantes en las que encajas para cuando llegado el momento te contraten a ti y no a los otros. Y ya lo que vas a hacer es que vas a tener un diferenciador sobre todos los que están mandando su correo electrónico con su currículum, porque ahí estás en una competencia. Y cuando tienes la relación concreta con la persona de dirección, con la persona de recursos humanos, ya te elevaste por los cielos. Ya no hay posibilidad de que no escuchen tu mensaje porque ya lo han venido escuchando durante los últimos meses o durante los últimos años. Puedes hacer lo mismo, pero de forma presencial. ¿Cómo? Inscribiéndote a clubes de networking, invirtiendo en estas actividades de 2 a 4 horas por semana o formando tus propios clubes de networking. Porque a lo mejor los clubes de networking que existen, pues están muy encaminados a resolver cierta problemática. Te enseñan a hablar en público o son sociedades sin fines de lucro para ayudar y cambiar el mundo o son partidos políticos, etcétera. Y a lo mejor no te sirve ninguno de estos clubes, pero tú puedes organizar un club de networking de directores de sistemas o de gerentes de proyectos o de Scrum Masters o de recursos humanos. De lo que tú quieras, puedes organizar tu club de networking. Se reúnen cada 15 días y puedes formar una dinámica. Si quieres aprender a formar dinámicas, yo te sugiero que primero visites un club como BNI o como Toastmasters. Toastmasters. Estos clubes van a tener dinámicas muy específicas que son bastante replicables. Entonces, vas, tomas nota, ves cómo son las sesiones de BNI que siempre son iguales o las sesiones de Toastmasters que siempre son iguales y replicas, pero aplicando esta idea a tu club de networking. Por supuesto, vas a tener que hacer trabajo, sí. Vas a tener que invertirle unas 4, 5, 6 horas por semana. Mínimo, tienes que estar dispuesto a invertirle de 2 a 4 horas por semana. Pero si lo haces de forma consistente, no te van a faltar oportunidades. ¿Me explicó? Y el punto número 5 para que puedas ser muy atractivo para las personas de recursos humanos o para las personas que pueden contratarte es hacer networking. Networking, hacer redes, esta red de apoyo. Las actividades de branding te hacen visible. Por eso tienes que hacer branding. Tienes que estar en la mente, en la memoria de personas. Pero las actividades de networking te hacen valioso. Y ahí hay una diferencia entre hacer tu marca personal y hacerte valioso o valiosa realmente para las otras personas. Por eso deberías hacer networking. ¿Cómo hacer networking? Básicamente son algunos pasos muy importantes y muy fáciles de realizar. Primero, ofrece ayuda desinteresadamente. Ahí se bajó el mente. Ofrece ayuda desinteresadamente. Tienes que estar disponible para un conjunto de personas independientemente de su condición. Ahora, yo te sugeriría que utilizaras la regla del 33% para invertir tu tiempo con gente. Tienes que invertir 33% de tu tiempo en gente que tiene un nivel inferior al tuyo.
¿Esto por qué? Porque a ese 33% le puedes enseñar muchas cosas. A ese 33% le puedes ayudar a resolver sus problemas. Luego tienes que ir y ocupar el 33% de tu tiempo en personas que tienen el nivel similar al tuyo. Ahí van a entrar las personas que son tus amigos, tus compañeros de trabajo, que tal vez no les puedas enseñar mucho, pero al mismo tiempo tal vez no puedas aprender muchísimo de ellos. Y después tienes que ocupar el 33% de tu tiempo en gente que es mucho más exitosa que tú. Y como a ellos probablemente no les puedes enseñar muchas cosas, entonces tienes que planear, diseñar una serie de servicios que puedas hacer con este tipo de personas para que puedas estar cerca de ellas. Mientras más cerca estás de gente que es más exitosa que tú vas empujándote hacia arriba, vas subiendo para que puedas mejorar tu vida en general. Entonces, hacer networking con ese tipo de personas exitosas, pues tienes que ofrecer ayuda desinteresadamente, ofrecerles algún tipo de servicio que ellos necesiten. Para eso tienes que hacer una investigación previa acerca de cuáles son las necesidades de este tipo de personas. Entonces, 01 ofrece ayuda desinteresadamente. 2, conecta personas con otras personas. Eso es algo bien importante. Si tú detectas que hay una necesidad de una persona y probablemente tú no puedes resolver el problema de esa persona o no le puedes dar el servicio a esa persona, pero si tú logras que se conecten, vamos a suponer que tú no sabes hacer diseño web, pero conoces a una persona que necesita diseño web y además conoces a una persona que da el servicio de diseño web. Entonces, cuando tú detectas la necesidad, tú le vas a decir, oye, yo no me dedico a hacer diseño web, sin embargo, conozco a una persona que es muy talentosa haciendo diseño web. ¿Me permites darle tus datos y me permites que te dé sus datos en las dos vías? Si la respuesta es sí, entonces vas a contactar a la persona que da el servicio web, le vas a llamar y le vas a decir, oye, conocí a una persona que tiene la necesidad de tomar estos servicios. Te voy a pasar sus datos para que la contactes. Ella ya sabe que lo vas a contactar, simplemente dile que vas de mi parte. Ese servicio de contactar personas te toma pocas horas al día, o sea, en una hora al día podrías contactar a 20 personas o a 30 personas y además te da mucha visibilidad y además estás siendo valioso para los otros. Hacer actividades de networking siempre sumará porque sabes que a esas personas que les estás haciendo favores, en algún momento les podrías pedir un favor. Y de hecho, a veces tenemos miedo de pedir favores, pero una forma de hacer muy estrechas las relaciones, de generar vínculos muy poderosos, es justamente haciendo favores, pero también pidiéndolos, teniendo la humildad de que la otra persona nos haga un favor. Ahora, vamos a quitar ahora los favores de dinero. Los favores de dinero, esos no me gusta meterlos aquí porque eso puede debilitar la relación. Pero el favor de pedir un consejo, por ejemplo, el favor de hacer algo que está en la competencia del otro, por ejemplo, presentarte con una persona, eso puede realmente ayudarte a generar vínculos estrechos con otras personas. Entonces, no tengas miedo de pedir favores. Pedir dinero es un arma de doble filo y lo tienes que hacer con más tacto y siempre pensando en el beneficio del otro. Es decir, puedes levantar capital pensando que la otra persona va a salir beneficiada. Pero este tipo de favores de, oye, préstame y no sé cuándo te voy a pagar, usualmente eso más que fortalecer la relación, la va a debilitar. Entonces, punto número 2, conecta personas con otras personas cuando tú no puedes ofrecer la ayuda de manera directa. 3, organiza fiestas con gente nueva, la gente que asiste a tus clases online, por ejemplo, a estas llamadas online. Esto es importante, generar una comunidad, generar un ambiente festivo. Eso podrá ser muy importante. Entonces, si tú logras generar fiestas con gente que asiste a tus clases o con la gente que vas generando vínculos, usualmente una buena borrachera, como decimos,
En México le decimos de otra manera, pero no lo voy a repetir porque es un poco grosero, pero una buena borrachera, eso genera vínculos que realmente generan vínculos de amistad. Entonces, bueno, no es para que pierdas demasiado el tiempo en borracheras, pero si digamos que 2 veces al mes contactas gente con otra gente, eso te puede generar mayores vínculos. Punto número 4, sé genial con los demás. Sé de este tipo de personas que iluminan a las otras personas. Entonces, para lograr ese efecto, escucha, escucha mucho más de lo que hablas. Yo ahora, porque estoy dando la clase y además lo estoy grabando, tengo que hablar mucho, pero me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho escuchar la historia de las personas. Siempre que conozco a alguien, tengo una cantidad de preguntas que hacerle, porque me intereso genuinamente en la otra persona. Entonces, interesarte genuinamente en la otra persona y además ser la persona simpática, ser la persona agradable, ser la persona que puede convertirse en tu mejor amigo, eso siempre funcionará para generar relaciones con los demás. Acuérdate que no eres juez, no eres maestro. Cuando estás haciendo amigos, no eres maestro. Por supuesto, cuando estoy dando clases, tengo que ser el maestro, pero cuando estás haciendo amigos, necesitas mostrar más interés por ellos que por ti. Entonces, muestra el interés. Todo mundo tenemos historias muy interesantes. Y si logras hacer amigos de este 33% de personas que son más exitosas que tú o que tal vez están al nivel tuyo, pero tienen posibilidad de contactarte con mejores personas o tienen posibilidad de en algún momento contratarte, eso siempre te ayudará. Entonces, sé genial con los demás y punto número 5, cumple siempre con tus compromisos. Eso sí, si ofreces ayuda desinteresada, la única manera en la que realmente van a confiar en ti, porque acuérdate que hacer esto de las relaciones es una cuestión de confianza, la única manera en la que van a confiar en ti estas personas es que cumplas los compromisos. Si dices que vas a hablar a una hora, hablar a esa hora. Si dices que le vas a presentar con una persona, presentársela. Si le dices que le vas a conseguir algo, mover cielo, tierra y mar hasta que lo consigas. Eso te va a dar prestigio. Esa es la otra. No lo puse en las láminas, pero lo voy a anotar aquí. Esto te va a dar prestigio, reputación. Y el prestigio y tu reputación son todo cuando hablamos de relaciones humanas. Y si todo lo que haces está encaminado a ayudarles a resolver el problema, ayudarles a resolver el problema que es tu eje, esto de terminar los proyectos a tiempo o terminar los proyectos dentro de los costos o etcétera, eso te va a hacer súper poderoso para que puedas recolocarte y alcanzar mejores puestos gerenciales o directivos. Ya sé que hay miles de creencias, ¿no? A veces cuando estoy, por ejemplo, en el paso número 2, entonces, conocemos a alguien que sabemos que podemos presentar con otra persona y a veces pensamos, oye, no, es que no sé si presentarlo porque me voy a quemar el cartucho. No, créeme que cada vez que hay un favor y que hay una retroalimentación de ese favor, el círculo no se va haciendo más chiquito, el pastel no se va acabando. No es que con una persona solo le puedas pedir 2 o 3 favores y se acaban los favores y entonces ya no puedes volver a pedir otro favor. Al contrario, las relaciones humanas son como un músculo. Mientras más levantas una pesa, el músculo más se fortalece. Mientras más levantas peso, mientras más haces sentadillas o levantas peso con el bíceps, el músculo se va fortaleciendo. Y así son las relaciones humanas. Mientras más involucramiento haya entre ambas partes, es más fácil pedirle el siguiente favor, la siguiente acción, sin ser el encimoso, porque a veces también caemos en ser los encimosos. Entonces, si una persona de pronto no te contesta, etcétera, no lo tomes personal. Es que tal vez realmente estaba muy ocupado o tal vez realmente no te podía tomar la llamada. No significa que dejes de insistir. Insiste, pero no le dejes 27 llamadas perdidas, ¿verdad? Insiste la siguiente semana y luego en 2 semanas y luego el siguiente mes, etcétera. Lo importante es estar visible, estar involucrado en esta red de favores para que cuando el beneficio tenga que ser para ti, el camino ya esté hecho.
El gran problema de las personas que pedimos favores y nos topamos con la puerta, es decir, que la gente no está dispuesta a hacernos el favor, el principal problema es que eh, no definimos el camino, no hicimos una preparación adecuada, no hicimos la tarea antes. Por lo tanto, no sabes cuándo vas a necesitar de alguien en los próximos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Entonces, ¿cuándo tienes que empezar a hacer networking? Hoy. Hoy es el día. Y aquí son algunos tips que te pueden ayudar a hacer networking. Pues, señoras y señores, hasta aquí las 5 estrategias para que los de RH se peleen por ti sin enviarles tu currículum. Eso es todo por hoy. Se despide Luis Díaz Barreiro, el entrenador de los directores y de los directores de proyectos y de los emprendedores. Ya saben. Y por supuesto, les voy a dejar ahí una tareita para que la hagan. Nos vemos muy pronto.